Profundizando en la dialectología hispanoamericana, hablaremos del español en las Antillas, lugar que contribuyó a la conquista del continente. En el siglo XVI se fortalecieron las relaciones euroamericanas y se inició el proceso de criollización, donde el andalucismo formó la base del español antillano. En general, este posee variaciones fonológicas como el yeísmo y el ceseo, además de variaciones morfosintácticas y léxicas, las cuales constan de tres componentes, que son el patrimonial, el cual es adaptable, el autóctono que procede de las lenguas indígenas y el africano dado por la trata de esclavos. Para ello, explicaremos las características dialectales de las islas antillanas, empezando con Cuba, la mayor de las tres islas del Caribe hispánico, cuyas ciudades más importantes son La Habana y Santiago de Cuba debido a su gran población. Como rasgos fonológicos encontramos la asimilación de las líquidas R y L al final de la sílaba, como es el caso de hueta y paque, la aspiración y elisión de la S al final de la sílaba, como en el caso de moca y epera. También tenemos la velarización de la N al final de la palabra, como el caso de cien y joven. La aspiración de la J como H, como es el caso de dega u o. La elisión de la D intervocálica postónica, como es el caso de terminado y na. Y la lateralización de la R al final de la sílaba. Esto de aquí da paso a un landacismo, lo que convierte la L en una R, como es el caso de cata y comel. Según Dootaru, el habla popular habanera se caracteriza por producir escaso landacismo, pero frecuentes elisiones y muy abundantes realizaciones asimiladas. De ahí que una peculiaridad notable en la sintaxis cubana sea la presencia de sujetos pronominales que acompañan a los verbos, como en el caso de cuando tú llegues, llámame. Claro que también es común la anteposición de sujetos infinitivos, como es el caso de está muy caliente para yo cogerlo. Tenemos que en la oración interrogativa lo normal es la no inversión del sujeto más del verbo, como es el caso de ¿dónde usted va? Y la presencia del cuantificador más precede a la negación en la secuencia, más nunca, más nada y más nadie. Como en el caso de yo pienso que no se va más nadie. El proceso de disimilación también está presente, pues aquí se usa con mayor frecuencia la forma ico, como es el caso de libretica o gatico. También en el habla popular y en estilos más informales existe la predilección por el uso del adjetivo posesivo acentuado pospuesto, como es la tía mía o el cuarto de nosotros. En cuanto a los elementos léxicos característicos del español cubano en relación con el resto del Caribe, tenemos términos como afinar por congeniar, villaya, que hace referencia a una persona muy inteligente, boniato por batata, guajiro, que significa campesino, y gelengue, que hace referencia al desorden. Y aquí hay otros ejemplos. Hablar de una casa, decimos el gao. O sea, en nuestra casa decimos el gao. Si tu pareja te ha sido infiel, te ganas el título de tarru. A los hombres mayores que les gustan las jovencitas le decimos titimanía. A las bebidas alcohólicas le decimos drinky. Para referirnos a un rumor, decimos bola. A continuación tenemos Puerto Rico. Es la más pequeña de las islas hispánicas del Caribe. Las ciudades más importantes son San Juan, que es la capital, en la costa noreste, y Ponce, que está en la zona sur. Su estatus político, dependiente de los Estados Unidos, coloca al español en una situación de mayor contacto con el inglés. A continuación, tenemos algunos rasgos fonológicos. Por ejemplo, tenemos la palabra lateralización de la vibrante simple. El ejemplo es vede por verde o comel por comer. Luego tenemos la S final de sílaba y de palabra se aspira con frecuencia. En el ejemplo está eta y propuesta. Siguiente, tenemos la X que es una J y se convierte en una aspiración débil de la H.
En el ejemplo tenemos ejemplo. Luego tenemos la vibrante múltiple R, sonido parecido al de la J castellana. En el ejemplo tenemos carro por carro o rico por rico. A continuación está la muestra de la tendencia hacia la realización fricativa. El ejemplo es la palabra muchacho y en el rasgo fonológico es muchacho. Luego tenemos la D intervocálica pastónica, la cual se elide. El ejemplo es acabao. Tenemos los rasgos morfosintácticos. El primero, se coloca el nombre con función al sujeto. Así en el ejemplo tenemos, si yo lo que quiero preguntar es cuántas querellas él ha ganado. Luego tenemos interrogación. No se interviene el orden, sujeto y verbo. En el ejemplo es, ¿de dónde tú eres? Luego, en el habla popular aparece el orden de las palabras lo más que. Ejemplo es, lo más que me. Otro es, eso es lo que más que me duele. Luego tenemos el alomorfo del diminutivo. El ejemplo es cuartito. Y por último, el uso del gerundio con función nominal. El ejemplo es, lo que hace es corrigiendo exámenes. Tenemos los rasgos lexicales. Los rasgos lexicales son palabras adoptadas por ellos. Así tenemos ay bendito como Dios mío. Chavos, que quiere decir dinero. Piragua allá es un refresco o granizado. Revolu se le dice al desorden. Y mientras que serenata es un plato frío con bacalao, huevos y pimienta. Por último tenemos lo que viene a ser el género y número. En el género, el español antillano tiene vacilaciones de género en los nombres acabados en e o en consonante. Así tenemos la puente, la sartén, la calor, la azúcar. Mientras que el número está documentada en las hablas populares de los tres territorios. Así tenemos los ejemplos: ajices o cafeses. También tenemos el ejemplo pieses o sofaces. Listo, esto es todo cuanto podemos mencionar del género y número. Muchas gracias. Ahora bien, tenemos el país de República Dominicana. Este país cubre una extensión de 48.670 kilómetros cuadrados y Santo Domingo es la ciudad más importante de este país. Ahora tenemos los rasgos fonológicos. En este caso vamos a empezar con la eliminación muy frecuente de la S, como por ejemplo guto en vez de gusto, tre en vez de tres. Tenemos también la eliminación de la R, como por ejemplo come en vez de comer. Tenemos las rotaciones o conversión de la L en R, como por ejemplo último en vez de último. Tenemos la eliminación frecuente de la D intervocálica, como por ejemplo lao en vez de lado, na en vez de nada. Tenemos también la prótesis de G ante dictongos que inician con U. En este caso sería hueso en vez de hueso. Tenemos la epéntesis, como bien se sabe, la epéntesis es la adición de un fonema o más en el intermedio de una palabra. En este caso tenemos enchufle y el fonema añadido sería la letra L. Y lo correcto sería enchufe. Tenemos apocentro, el fonema añadido sería la R y lo correcto sería aposento. Ahora tenemos los rasgos morfosintácticos. En primer lugar tenemos uso de la doble negación, como por ejemplo, yo no le sé el nombre no. Aquí se puede identificar la doble negación. Tenemos también formación del plural de las palabras agudas terminadas en vocal. En este caso se añade se, como por ejemplo, ají sería ajíse, cebú sería cebuse. En tercer lugar, tenemos la no inversión del orden sujeto-verbo en la interrogación, como por ejemplo, ¿qué tú piensas? ¿Cómo tú estás? En cuarto lugar, tenemos el pronombre ello como sujeto impersonal, como por ejemplo, ello, hay huelga mañana, ello, no se sabía si era hembra o varón. Finalmente tenemos la difusión progresiva del laísmo, como por ejemplo, señor embajador, bienvenido. Es un placer para nosotros tenerle aquí. En este caso se añade le al verbo tener.
Finalmente tenemos los rasgos léxicos, como por ejemplo tenemos achentoso, que alardea, barajar, perder el tiempo, bonche, diversión o fiesta, chele, centavo y chin, poquito. A continuación vamos a presentar un pequeño video donde se muestre los rasgos léxicos dominicanos. Un dominicano no dice tengo miedo. Un dominicano dice estoy paniqueado. Una madre dominicana no dice yo no me voy a poner de sirvienta tuya. Una madre dominicana dice yo no me voy a poner de mojiganga tuya. Un dominicano no dice vamos al supermercado o al minimarket. Un dominicano dice vamos para el colmado. Un dominicano no dice tengo miedo. Un dominicano dice estoy paniqueado. Una madre dominicana no dice yo no me voy a poner de sirvienta tuya. Una madre dominicana dice yo no me voy a poner de mojiganga tuya. Un dominicano no dice vamos al supermercado o al minimarket. Un dominicano dice vamos para el colmado.